Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Virginia Bortolotto. Soy secretaria de segunda instancia dentro del ámbito del Ministerio Público de la Defensa de la provincia de Salta. En el día de hoy he sido convocada por la doctora Gabriela Rodríguez, a quien agradezco la invitación, para incorporarme dentro de lo que es el programa de intercambio académico y cooperación regional de la cápsula virtual Trejo. Agradezco la invitación, pues mediante Gabriela siempre estamos dictando este tipo de charlas para que lleguen no solo a los estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba, sino también para los jóvenes profesionales que integran el Colegio de Abogados de Salta también, como así también de todos los estudiantes que acceden a la plataforma a nivel nacional. El tema de hoy es la suspensión de juicio a prueba. La suspensión de juicio a prueba es un instituto esencial en lo que hace al ejercicio de la profesión en el ámbito del derecho penal, por lo cual, para proceder a su explicación, es procedente invocar lo que son las normas del derecho internacional. Invocar las normas en cuanto hacen a las reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre medidas no privativas de la libertad, mayormente conocidas como las reglas de Tokio, adoptadas por la Asamblea General en su resolución 45/110 de fecha 14 de diciembre de 1990, donde específicamente en sus objetivos fundamentales, en el punto 1.5, dice que los estados introducirán medidas no privativas de libertad en sus respectivos ordenamientos jurídicos para proporcionar otras opciones y de esa manera reducir la aplicación de las penas de prisión y racionalizar las políticas de justicia penal teniendo en cuenta el respeto de los derechos humanos, las exigencias de la justicia social y las necesidades de rehabilitación de los delincuentes. En el ámbito local, en el ordenamiento argentino específicamente, existen los antecedentes específicos de este instituto, que es la sanción de la ley 24316, de fecha 16 de mayo del año 1994, donde se propendió a la incorporación del instituto a nuestro código de fondo por influencia de lo que es el common law norteamericano. Los estadounidenses incorporaron la probation en el siglo XIX como respuesta a un problema social que percibían, refiriendo a las negativas consecuencias que producía dentro de su ciudadanía la pena de prisión por la comisión de delitos menores. La diferencia específica hay que plantearla, pues existen diferencias específicas dentro de lo que es la suspensión a juicio a prueba de lo que es la probation del common law. En el ámbito local, para su procedencia es necesario que al momento de la solicitud no se haya celebrado aún la audiencia de juicio. El solicitante debe cumplir con ciertos requisitos subjetivos, en tanto que el delito imputado a su vez debe verificar otros requisitos objetivos. La normativa local vigente dispone que la suspensión del proceso a prueba debe ser solicitada por el imputado y prima facie requerido el consentimiento fiscal para que sea concedido por el magistrado interviniente. Verificadas las condiciones de procedencia, el juez concede la suspensión del proceso a prueba y somete al solicitante a una prueba por un lapso no menor de 1 año ni que exceda a 3 años. Asimismo, se le imponen algunas reglas de conducta enumeradas en el Código Penal, específicamente en el artículo 27 bis. En el common law, por otra parte, y esta es la diferencia esencial que se plantea con el ordenamiento local, en el common law americano se define la probation como una sentencia por medio del cual un acusado no va a prisión, sino que se le deja en libertad bajo la suspensión de un oficial especial llamado probation officer, y el acusado se compromete a cumplir ciertas condiciones, tales como no portar armas, no consumir drogas ilegales o obtener un empleo y contactarse regularmente con este oficial.
La probation se establece en un periodo de tiempo, como en el ejemplo 1 año, y si el acusado no cumple con las condiciones establecidas para su probation durante dicho periodo, se le puede revocar la misma y enviarlo a prisión. Para revocar una sentencia es necesario que se lleve a cabo una audiencia en la que se establezca efectivamente que hubo incumplimiento. Citándolo a Gustavo Vitale, entonces se sostiene que la probation implica una previa constatación de la culpabilidad del acusado, un acuerdo entre el Estado y aquel mediante el cual el primero promete mantener un suspenso del pronunciamiento de una sentencia de la prisión a cambio de que el segundo, el imputado, por un lapso de tiempo determinado, cumpla las condiciones impuestas por la ley y el por tribunal. Se puede advertir claramente entonces lo que es la diferencia sustancial entre nuestro sistema y el de common law, en el cual el único beneficio para el probado consiste en dejar en suspenso precisamente la ejecución de una pena privativa de libertad, a cambio de comprometerse a cumplir ciertas reglas de conducta, y estas pautas serán regularmente fiscalizadas por el oficial designado. En nuestro país, cuando se solicita la aplicación de suspensión del juicio a prueba, lo que se busca en definitiva no es dejar en suspenso de ningún tipo de condena impuesta, sino que es la mera paralización del proceso. Las actuaciones detienen su curso y el imputado evita ser sometido a una audiencia de debate oral y público. Ya adentrándonos un poco más específicamente, me gustaría traer a colación ciertos conceptos de lo que es el instituto de la suspensión de juicio a prueba. Para ello es necesario traer desde el recuerdo lo que son las sesiones parlamentarias de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, y específicamente las palabras del senador Augusto Alsina, donde definió en aquel momento esta figura como que a través de la declaración o no de la culpabilidad se suspende el juicio de proceso a prueba de la conducta del imputado. Esto es lo que se conoce como probation en aquel momento de la sanción en el año 1992-1994. A casi 20 años de su sanción o más, el concepto de este instituto ha desarrollado y se ha desarrollado. La suspensión del juicio a prueba hoy, del modo en el que está regulado en nuestro derecho de fondo, es un supuesto de paralización temporal del ejercicio de la pretensión punitiva estatal, que puede disponerse a pedido de una persona sometida al proceso penal, por lo que se impone a esta última el deber de cumplir con ciertas condiciones durante un periodo de tiempo, de modo tal que si el imputado cumple satisfactoriamente con todas ellas, se extingue la acción penal, mientras que en el trámite del proceso penal continúa su curso en caso de serio incumplimiento de esas condiciones. Estas son las palabras específicas que trae el libro del doctor Gustavo Vitale, que es La suspensión de juicio a prueba, en su primera edición del editorial del Puerto de la Ciudad de Buenos Aires, específicamente en su página 25. Afirma el doctor Vitale que la suspensión de juicio a prueba constituye una manifestación de lo que es el principio de oportunidad procesal, reglado por ley y sujeto a un control judicial formal. Esta consiste en la paralización del proceso penal iniciado en contra de una persona durante cierto lapso, y dicha paralización tiene lugar en la medida en que concurren en el caso condiciones de admisibilidad previa. Trayendo a colación no solamente las palabras del doctor Gustavo Vitale, sino también las palabras del doctor Aboso, este último define la suspensión de juicio a prueba como una verdadera causa de extinción de la acción penal, junto con las previstas a la del artículo 59 del Código Penal, y que conforme surge exactamente del artículo 76 ter. Él dice que así lo entendió la Corte Suprema de Justicia de Nación al expresar que la finalidad de quien requiere la suspensión de juicio a prueba no es la de obtener una sentencia absolutoria, sino la de no seguir sometido a un proceso mediante la extinción de la acción penal.
allí, y así lo dijo, en la causa 274, caratulada Pádula Osvaldo Raúl. Continuando con algún tipo de conceptualización, siempre el péndulo va desde de que lo podemos conceptualizar a la suspensión de juicio a prueba como un derecho que le asiste al imputado, como un beneficio que se le concede, o bajo la opinión de Vitale como un modo de paralización del proceso, o bajo la opinión de Aboso como una causa de extinción de la acción penal. La suspensión de juicio a prueba tiene finalidades específicas. La finalidad de este instituto guarda íntima vinculación con el origen que poseyó en la Argentina la incorporación del Código de Fondo. Debe recordarse que durante las sesiones del debate parlamentario del año 1992, la inquietud principal del legislador había sido intentar subsanar los graves perjuicios que generaba para la sociedad y especialmente para el delincuente primario el ser privado de su libertad por cortos plazos de tiempo. La reinserción social de estos resultaba en la mayoría de los casos infructuosa, lo que llevaba a la persona a delinquir nuevamente. No podemos desconocer que el hecho de que un sujeto registre un antecedente penal genere en la sociedad un rechazo absoluto y una sensación de desconfianza para el ex convicto, lo que podemos llamar una estigmatización primaria. Además, no debe soslayarse que para el paso o el paso en un establecimiento carcelario genera indefectiblemente un daño psicológico irremediable para el sujeto y criminológicamente surge la teoría del etiquetamiento. Para ello, para explicarles mejor lo que es la finalidad del instituto, vale la pena citar el voto del juez Hornos en un fallo específico de la Cámara Nacional de Casación Penal de la Sala Cuarta, caratulado Norberto Jorge, de fecha 30 del 6 del año 2009, cuya lectura recomiendo que se encuentra en la página del LexisNexis, y el fallo del voto específico del doctor Hornos consideró que desde una perspectiva teleológica, en cuanto a las cuestiones de política criminal que orientan la incorporación de este instituto al estudio del Código de Fondo, mediante la Ley 24.316, debe considerarse que la reforma operó en un contexto de movimiento de simplificación de lo que es el proceso penal, y dentro de la consideración de alternativas al encierro carcelario tradicional, lo que surge con claridad en el mensaje de elevación del Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, en lo que eran los ya referidos antecedentes parlamentarios. A ello resulta útil agregar lo dicho por el informante Alacino, que ya fue mencionado también, en el debate parlamentario, en tanto remarco que lo que pretende este instituto es atender a cada delincuente primario ocasional o que comete un delito una sola vez en toda su vida, incluyendo expresamente la situación de aquellos delincuentes que en determinados delitos culposos terminan siendo condenados porque las circunstancias del caso lo conducen a una condena, siendo que tal vez esa persona nunca más vuelva a ser parte del proceso penal. Bueno, para adentrarnos más a lo que es la regulación específica de esta figura, debemos ir a la lectura específica de lo que es el título 12 del Código Penal, titulado lo que es la suspensión de juicio a prueba. El instituto específicamente se encuentra regulado a partir del artículo 36 del CP hasta el artículo 76 cuarter de la misma normativa. ¿Sí? El artículo 76, modificado por la ley 27147 del año 2015, específicamente versa de la siguiente manera, donde dice que la suspensión de juicio a prueba se regirá de conformidad a lo previsto en las leyes procesales correspondientes. Este párrafo o esta frase es de suma importancia, pues lo que nos remite a cada código adjetivo provincial, porque así van a estar reglados lo que son los requisitos de procedencia y oportunidad.
Y recién allí, ante la falta de regulación total o parcial, se aplicarían las disposiciones de este título 12. ¿Sí? El artículo 76 bis, en su larga disposición, trae todos los requisitos que deben ser satisfechos para la implementación de esta figura en específico. Para, digamos, acotar el tiempo y cumplir un requisito formal que me ha dicho la doctora Rodríguez en no extenderse en el tiempo, me parece muy bueno hablar sobre lo que es el alcance de la suspensión de juicio a prueba y traerles al conocimiento del joven abogado o del estudiante de la carrera de Derecho lo que es el plenario Acosta resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en fecha 23 de abril del año 2008, donde el Tribunal Oral en lo Criminal de Santa Fe no hizo lugar a la suspensión de juicio a prueba solicitada por el imputado Alejandro Acosta respecto de quien se había formulado un requerimiento de elevación a juicio por la presunta comisión del delito del artículo 14, primer párrafo de la ley 23737, esto refiere a la ley de estupefacientes, para así resolver, y sostuvo que con conformidad de la procedencia de esta acción, la conformidad fiscal no era vinculante y, bueno, al prever dicha figura en abstracto y el máximo de pena de 6 años, el beneficio, dijo el fiscal, se tornaba improcedente, pues superaba el límite de los 3 años de prisión que imponía el artículo 76 bis, primero y segundo párrafo del Código Penal. Esto, como dije, el plenario Acosta lo fue zanjando, pues el alcance de los delitos que abarcaba, según el monto de pena de 3 años referido en el primer párrafo del artículo 76 bis, durante muchos años dio lugar a una flagrante violación de la igualdad ante la ley, dado que no era lo mismo afrontar un juicio penal ante una jurisdicción que adhería a la llamada tesis amplia que ante otra que adhería a la tesis restrictiva, con la consecuente posibilidad o no para el imputado de acceder al beneficio e evitar el juicio y eventual condena. A partir del plenario Acosta, la interpretación que se da del artículo 76 bis es que el artículo 76 comprende 2 grupos de delitos. El primero, que encierra aquellos que tienen una pena de reclusión o prisión cuyo máximo no supera de los 3 años, que son específicamente los párrafos primero y segundo, y un segundo grupo de delitos que comprende específicamente a delitos no incluidos en el primer grupo, que previendo la ley penal un máximo de pena superior a los 3 años de privación ilegítima de privación de libertad, permite el dictado de una condena cuyo cumplimiento puede dejarse en suspenso de acuerdo al artículo 26 del Código de Fondo. Este tipo de delitos son específicamente los que se conciben a partir del párrafo cuarto del artículo 76 bis y una condición sine qua non es que el fiscal dé su conformidad. Las consecuencias específicas del fallo Acosta dice que cabe concluir que el criterio que limita el alcance del beneficio del artículo 76 bis a los delitos que tienen una pena de reclusión o prisión cuyo máximo no supere a los 3 años, se funda en una exégesis irrazonable de la norma que no armoniza con los principios enumerados dentro de todo lo que es el sistema penal, toda vez que consagra una interpretación extensiva de la punibilidad que niega un derecho propio que la ley reconoce al imputado, otorgándole una indebida preeminencia a los 2 primeros párrafos sobre el párrafo cuarto que lo deja totalmente inoperante. El criterio amplio sentado por el fallo Acosta es el principio de igualdad ante la ley y la última ratio del ordenamiento jurídico y el principio pro homine que debe privilegiar la interpretación legal que más derechos acorde al ser humano frente al poder estatal.
Como dijimos a partir de la lectura del artículo 76 bis, ustedes podrán ver que la intervención fiscal en este tipo de beneficios resulta insoslayable, no es facultativa. Cierto es que la conformidad fiscal es un requisito ineludible para el otorgamiento del beneficio de la suspensión de juicio a prueba. Pero no es menos cierto que para que tenga dicha virtualidad de ser vinculante, debe encontrarse debidamente fundada en los hechos y fundada en la letra de la ley. El dictamen fiscal debe considerar si de acuerdo a la ley se encuentran reunidos o no los requisitos de admisibilidad de este instituto y no apartarse de la postura ya sentada en el fallo Acosta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, discriminando cierto tipo de delitos, sea por utilidad o sea por conveniencia. El carácter vinculante o no del consentimiento fiscal para el tribunal hace a la consideración de que la vinculación del consentimiento fiscal pone en peligro de traspasar lo que son los límites establecidos para la jurisdicción e incurrir en una grave violación y en una clara afectación del derecho de defensa en juicio, a la garantía de la imparcialidad judicial y al principio contradictorio. La existencia del requisito de consentimiento fiscal es asimilable a la falta de impulso de la acción que el Ministerio Público Fiscal es titular para atenernos al cumplimiento de las formas sustanciales del proceso penal. Otro requisito que me gustaría desarrollar específicamente es la... Bueno, como dije, me gustaría hablarles de lo que es la indemnización por daños y hablando de ello, la naturaleza específica es el ofrecimiento de reparación de daños, constituye un presupuesto necesario e independiente de lo que es la realización del trabajo comunitario. El imputado tiene la carga de ofrecer la reparación de los daños en la medida que sea posible. Pretender que el imputado afronte un pago que se encuentra encima de lo que es su concreta situación o capacidad económica patrimonial implicaría privar al justiciable de una posibilidad de solución alternativa al ejercicio de la pretensión punitiva estatal. Lo que nos lleva indudablemente a la existencia de un daño causado por el delito. El ofrecimiento de reparación debe demostrar una equivalencia entre lo que es la existencia y la extensión del daño, las pretensiones de la víctima y las reales posibilidades de pago por parte del imputado, es decir, el ofrecimiento, ha de ser razonable, no pudiendo entenderse de que se trata estrictamente de una reparación integral, configurativa de una reposición al estado de cosas anterior al hecho delictivo. Siempre y cuando la víctima no acepte lo que es la indemnización por daños, queda expedita lo que es la vía civil, en caso de rechazo del ofrecimiento indemnizatorio por parte de los damnificados. Otro punto específico de debate de lo que es el artículo 76 bis del Código Penal es en cuanto a la aplicación o no de la suspensión de juicio a prueba y su admisibilidad o no cuando se concibe dentro del delito una pena de inhabilitación. Hoy en día no existe más espacios para sostener la imposibilidad de acceder al beneficio de la suspensión de juicio a prueba para aquellos delitos cuya pena prevea la de inhabilitación. Nada impide al juez que haga lugar al pedido de suspensión de juicio a prueba e inhabilite precautoriamente o provisoriamente al peticionante por un lapso suficiente para observar su conducta. Para el supuesto de que el delito tenga prevista la inhabilitación como pena alternativa, al concederse el beneficio de suspensión de juicio a prueba, debe imponerse como regla de conducta la abstención del desarrollo de cierta actividad en la cual se despegó el comportamiento descuidado. Me gustaría traer a colación específicamente distintos fallos de la Corte de Justicia de Salta,
Tribunal Superior de Provincia, donde específicamente plantean la siguiente situación y dicen que la suspensión de juicio a prueba presenta dificultades exegéticas que se manifiestan especialmente al aplicar los párrafos cuarto y último del artículo 76 bis del Código Penal, pues dicen que los tribunales del país y la doctrina se ocuparon detenidamente de ello y progresivamente se ha delineado una interpretación que, excediendo la expresión literal de la norma, se adecua a una mejor manera y una mayor racional aplicación y real alcance del instituto, no solo a la luz del propio precepto y a las demás disposiciones del Código Penal, sino que fundamentalmente de sus fines y de los derechos y garantías y presupuestos de rango supralegal que lo caracterizan y limitan al derecho penal. En lo que respecta al último párrafo del artículo 76 bis, dicen que debe aplicarse razonablemente el precepto, sin desconocer la prohibición en cuanto a la inhabilitación y armonizarla con el resto de las normas en vigor, mediante una posición superadora y a través de los medios alternativos previstos por la legislación. De tal modo puede concluirse que impedir la suspensión del juicio a prueba para aquellos delitos que son más leves y de menor criminalidad por el solo hecho de combinar pena de inhabilitación, importa admitir que se excluye algunos que incluso se encuentran en mejores condiciones que otros acusados por delitos dolosos y más graves que pueden gozar de este beneficio. Situación que no contrasta con la Constitución Nacional y que indudablemente no revela el alcance y significado del último párrafo del artículo 76 bis del Código Penal. La norma prohibitiva en cuestión se encuentra vigente y percibe concretos fines de prevención especial que no pueden ser desconocidos ni olvidados. Esto es que el supuesto infractor que no continúe ejerciendo o desarrollando la actividad durante el tiempo que a priorísticamente establece la ley como condición necesaria para la seguridad, no es o no merece ser beneficiario de la suspensión de juicio a prueba. Y bueno, y siendo la suspensión de juicio a prueba una excepción y no a la regla del proceso, se la debe tratar como un beneficio condicional, que más allá de superar los fines de prevención especial, el interesado voluntariamente debe ofrecer como condición particular excluirse de toda actividad de un modo que cumpla con los fines perseguidos y preestablecidos cuantitativamente en la ley, con arreglo a los fines del artículo 27 bis en relación de todo el ordenamiento procesal. Entonces, en respecto a la ley y mediando el condicionamiento voluntario del imputado que pretende gozar de la excepción, pueden satisfacerse los intereses protegidos sin lesionar sus derechos y los de la sociedad. Por consiguiente, en los delitos penados con inhabilitación, cuyo mínimo no supere los 3 años, puede otorgarse la suspensión de juicio a prueba si mediare ofrecimiento de acuerdo a los parámetros abstractos de la ley de autoinhabilitación. Empero, en precedentes acertadamente sentados por esta Corte, se relativizó con un criterio de justicia esta restricción, porque al fin y al cabo es una restricción, dado que se sostuvo que solo se encuentran excluidos de la posibilidad de sostener la suspensión de juicio a prueba los delitos reprimidos exclusivamente con pena de inhabilitación, realizados en el marco de actividad legalmente arregladas y siempre que el imputado no acepte la imposición de una regla de conducta enderezada a neutralizar su probable incompetencia. Otro punto a discutir hace en cuanto a lo que es la condición de funcionario público para otorgar o no la procedencia de lo que es el instituto de la suspensión de juicio a prueba. Bueno, ante todo, habría que decir que el significado de funcionario público, el significado específico de este concepto, se encuentra definido en el artículo 77 del Código Penal. Y se usa el término funcionario público y empleado público
para designar a todo el que participa accidental o permanentemente del ejercicio de la función pública, sea por elección popular o por nombramiento de autoridad competente. Lo determinante para apreciar si una persona es o no funcionario público es el análisis del encargo o de la delegatio estatal para declarar o ejecutar la voluntad en el cumplimiento de la función pública. El agente debió cometer, para ser improcedente la aplicación de la suspensión de juicio a prueba, el agente debió cometer el delito en ejercicio de sus funciones específicas. Esto es, que el delito deba derivar de los actos funcionales, pues no basta para satisfacer la improcedencia la mera calidad funcional. Deben concurrir conjuntamente ambos requisitos. La jurisprudencia de la Corte de Justicia de Salta, específicamente en el fallo Paz, define que el delito debe haber sido llevado a cabo con motivo de tal ejercicio, valiéndose de la función como medio, sin lo cual el hecho no podría haberse ejecutado del modo en que se cometió, amén de que ello se encuentre o no previsto como un elemento del tipo en cuestión. Otro punto álgido en lo que es el beneficio de la suspensión de juicio a prueba es el pago de la multa. Para algunos tribunales, el pago de la multa, el requisito del pago de la multa, es zanjado por el pago mínimo de la multa y ello constituye una condición de procedibilidad de la probation. Y otros lo postulan como un requisito de admisibilidad a la solicitud formal. Es una exigencia que, de acuerdo al reproche penal, impone al tribunal un requisito indispensable a analizar al momento de la concesión del beneficio. Al analizar lo que es la suspensión de juicio a prueba y al analizar lo que es el tema de la revocación de los beneficios concedidos en su momento, se debe ser cauteloso porque en caso de incumplimiento o inobservancia de las condiciones, el tribunal deberá otorgar la posibilidad de una audiencia y resolver sobre la revocatoria o subsistencia del beneficio. El simple incumplimiento de las reglas de conducta no es suficiente para la revocación del beneficio, debe darse una situación o una demostración de una resistencia por parte del imputado al sometimiento de control y vigilancia con la finalidad de su reeducación. Un tema específico dentro de lo que es las revocaciones de los beneficios son las comisiones del nuevo delito. Aquí la doctrina ha discutido si la mera comisión hace a la revocación del beneficio o si es necesario la declaración de culpabilidad en una sentencia firme. Yo soy de la idea de que no corresponde revocar la suspensión de juicio a prueba si al momento de cumplirse el plazo el encartado estaba imputado por otro delito, pero no había una sentencia que lo declare culpable. No basta para obstaculizar la extinción de la acción penal la mera imputación de un delito posiblemente cometido en el periodo de prueba, pues no puede afirmarse que se ha cometido un delito y que alguien es responsable penalmente por el mismo hasta tanto se dicte una sentencia condenatoria firme, ya que el imputado goza siempre en el estado de inocencia, o sea, de su estado de inocencia o de su presunción de inocencia. Por lo que creo que mi posición es conteste con el fallo Gaspar Andrés que ha dictado la Cámara Nacional de Casación Penal en el año 2011 mediante la intervención de la Sala Primera de aquel organismo. Como dijimos al desarrollar las primeras cuestiones de lo que es el beneficio de la suspensión de juicio a prueba,
dijimos que a la concesión de este beneficio se deben dictar reglas de conducta. O en realidad el artículo dice que el juez podrá. Cuando el artículo 76 ter alude a las reglas de conducta del artículo 27 bis, se refiere a las contenidas en los 8 incisos y las que resulten convenientes al caso bajo examen. Las mismas se extinguen junto con la acción penal, pues es ilógico extender más allá de ese momento las reglas de conducta impuestas. El juez, dentro de las medidas de conducta legisladas, puede sustituir una por otra o modificar la modalidad de ejecución de las mismas en miras de que se adecúen mejor al fin preventivo individual. Me parece importante traer un dato de color, pues la Corte de Justicia de Salta, mediante la acordada número 8586, instauró el sistema de control de las reglas de conducta mediante la intervención de lo que es una Secretaría de Control Tutelar y de Control de la Suspensión de Juicio a Prueba. Este organismo es encargado y tiene bajo su órbita la responsabilidad de control y seguimiento de las medidas que los jueces del fuero penal competente dispongan. Esta Secretaría forma legajos individuales asentados en un libro de registro y control con las mismas formalidades que los registros judiciales. La acordada específicamente recomienda un periodo de control de todas las medidas al imputado al menos una vez al mes cada 30 días hábiles. Esto o estas medidas de control o esta secretaría pueden ser relacionadas con lo que dijimos dentro del ámbito de la probation, lo que es el officer de la probation o official officer, pues quien es beneficiado con la suspensión de juicio a prueba debe someterse a las medidas dictadas y es requisito sine qua non al momento de dictarse lo que es el sobreseimiento, el cumplimiento de tales medidas. Siguiendo un anticuado fallo de la Corte Suprema de Justicia de Nación dictado en el año 97, autos caratulados Mena Luis, podemos decir que la resolución que concede el beneficio de la suspensión de juicio a prueba hace a la equiparación de una sentencia definitiva. La resolución que hace lugar a la suspensión de juicio a prueba es susceptible de ser recurrida mediante el recurso de casación. Al tratarse de una resolución equiparada definitiva, ya que la tutela de los derechos que se invocan no podría hacerse efectiva en una oportunidad procesal posterior. Me resulta importante comentarles lo que es el rol de la víctima dentro de lo que es el beneficio de la suspensión de juicio a prueba. Siguiendo a Castex, este dice que la reafirmación del papel de la víctima en el proceso penal no puede interpretarse como una nueva concepción del derecho penal tendiente a sustituir lo que es el principio del indubio pro reo por el indubio pro víctima, tal como parece en este último tiempo. El Código Penal enuncia que si la víctima no aceptase la reparación de daños ofrecida por el imputado, quedará habilitada para ejercer la acción civil correspondiente. Cuando el artículo 76 bis bajo estudio postula que el imputado deberá ofrecer una reparación en la medida de sus posibilidades, si la misma no satisfaciere el daño padecido por las víctimas, ello no debe obstaculizar a la concesión de la suspensión del juicio a prueba. Algunos autores no están muy de acuerdo con la concesión de métodos alternativos de la solución de conflicto, como puede ser la suspensión de juicio a prueba, pues ellos no satisfacen íntegramente lo que es el daño. Y decididamente podemos traer a colación lo que es la opinión disidente de lo que es Mancini, pues él dice que la suspensión o probation transforma a la víctima
en un damnificado que jamás logrará la justa reparación. Difícilmente verá en su tiempo de vida útil satisfecho el daño que le han causado los delincuentes, que vivirán en paz y resguardados de los beneficios de las normas jurídicas, mientras que la víctima solo le quedará el sabor amargo que traduce el hecho indudable de que la ley se ha olvidado de sus padecimientos. La aplicación de la suspensión de juicio a prueba ha sido vedada en todos aquellos hechos que constituyan violencia familiar o violencia de género, ¿sí? El fallo eminente en lo que es este tipo de corriente es la causa Góngora-Gabriel Arnaldo, pues en el año 2013 la Corte Suprema de Justicia de Nación dijo que debe tornarse virtuales lo que son los tratados internacionales incorporados al ordenamiento argentino, y específicamente habló de lo que es el artículo 7 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, y dijo que impone considerar, en el marco de un ordenamiento jurídico que ha incorporado el referido instrumento internacional, como es nuestro país, la adopción de alternativas distintas a la definición en la instancia del debate oral, que es improcedente. Lo que surge de considerar que en sentido del término juicio, en el término de juicio oportuno, resulta congruente con el significado de que los ordenamientos procesales se otorga a la etapa final del procedimiento criminal, en tanto únicamente de allí puede derivar el pronunciamiento definitivo sobre la culpabilidad o inocencia del imputado, es decir, verificarse la posibilidad de sancionar esta clase de hechos exigida por la Convención. En la provincia de Salta, creo que hay tres hitos o tres momentos específicos donde se ha propendido la no aplicación del beneficio de la suspensión de juicio a prueba a lo que son cuestiones de violencia familiar o de género. El día 8 de septiembre del año 2014, mediante decreto 2654, se declaró la emergencia provincial en materia social por violencia de género en todo el territorio provincial. Esta norma fue una respuesta a la escalada de violencia hacia las mujeres en la sociedad salteña, que colocó en ese entonces a Salta entre la primer provincia con las primeras estadísticas y con la mayor cantidad de femicidios. Luego, otro hecho puntual fue en fecha 30/7 de 2015, donde se sancionó la ley 7896, la cual facultó al Poder Ejecutivo a realizar todas las acciones que estime conducentes para la prevención, sanción y erradicación de la violencia familiar. Por ejemplo, mediante la creación de oficinas de asistencia a la víctima específicamente creadas dentro del marco del Ministerio Público, como defensorías oficiales que instan el reconocimiento de derechos de las víctimas tanto en sede judicial como extrajudicial. Y por último, no hace mucho tiempo, se reformó el Código Procesal Penal mediante la Ley Provincial 7.976, que específicamente modifica los métodos alternativos de solución de conflicto concebidos en el artículo 231 y 235, y dice que en aquellos casos en que en un hecho denunciado como delito se encuadrare la conducta descripta como violencia de género, en los términos de la Ley 26.435 de protección integral contra la mujer, no procederá la aplicación de ningún método o criterio de oportunidad, método alternativo de solución de conflictos, como ser la mediación o la suspensión de juicio a prueba. Espero no haberme extendido. Recomiendo la lectura de la vasta doctrina y jurisprudencia nacional que tenemos sobre esta temática.
Y bueno, espero que esta exposición haya sido de ayuda y le agradezco a el Grupo Trejo y a las cápsulas Trejo por haberme instado en esta participación. Gracias, Gabriela, y gracias a las chicas en su colaboración. Hasta luego.